Les saludo nuevamente. En este video vamos a ver cómo se calcula de las pruebas paramétricas, cómo se utiliza la prueba F. Esta prueba también mide diferencias y es cuando se utiliza cuando tenemos una variable métrica o un constructo y una variable nominal que tenga tres o más grupos, o sea, se ven las diferencias entre los grupos con respecto a esa variable. Por ejemplo, ambiente laboral percibido por tres grupos en una empresa, que pueden ser por los trabajadores, los directivos y los jefes de área, digamos. Ahí tendríamos tres grupos. La prueba F tiene su equivalente en las pruebas no paramétricas, en las pruebas de Kruskal-Wallis. También sirve para buscar diferencias cuando tenemos tres o más grupos. Si la distribución no es normal, utilizamos entonces las pruebas no paramétricas. Como dijimos, esta prueba, la prueba de ANOVA o la F de varianza, se utiliza para determinar si existe diferencia significativa en cuanto a las medias y varianzas de tres o más grupos. En la prueba F se compara si existe diferencia entre una variable métrica con una variable nominal que tenga tres o más grupos. Aquí están las fórmulas para calcular la F. La F es la media cuadrática entre los grupos, entre la media cuadrática entre los grupos. Aquí está cómo se calcula la media cuadrática entre los grupos y dentro de los grupos, los grados de libertad entre grupos y dentro de grupos, la suma de cuadrados dentro de los grupos, la suma de cuadrados entre los grupos y la suma de cuadrados total. Veamos un ejemplo. Se desea conocer la hipótesis de que el coeficiente intelectual varía según la clase social. Aquí están el CI de 5 personas de la clase alta y 5 de la clase media y 5 de la clase baja. Aquí está cómo se calcula la suma de cuadrados total. Esta es la fórmula. La suma de cuadrados entre los grupos, la suma de cuadrados dentro de los grupos, que es 520, los grados de libertad entre los grupos y dentro de los grupos, 2 y 12, las medias cuadráticas entre y dentro, y por último la F. La F sale 23.64 y con los grados de libertad se busca en una tabla, en la tabla respectiva, y nos sale que la razón F de la tabla es 3.88. Cuando el valor obtenido es más grande que el de la tabla, podemos rechazar la hipótesis nula, o sea que existe una diferencia entre los tres grupos. Para hacerlo en SPSS, se ponen los CI y en clase social, que es la variable nominal, se pone grupo 1 clase alta, grupo 2 clase media y grupo 3 clase baja. Y entonces vamos a ver si existe una diferencia. Aquí está el proceso que se sigue: analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, en dependientes ponemos el CI y en factor la clase social. Si hay una diferencia significativa, se utilizan los post hoc, los estudios posteriores. En este caso utilizaríamos la prueba de Tucker. Vamos a hacerlo ahora en SPSS. Bien, aquí tenemos el CI, coeficiente intelectual, y acá está la clase social. Primero hay que ver si la distribución es normal. Si la distribución es normal, se aplica la prueba eh, F de ANOVA, y si no fuera normal, se aplica la prueba de Kruskal-Wallis en las pruebas no paramétricas. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Vamos a restablecer.
Vamos a buscar las variables, el CI y la clase social. Le vamos a dar aceptar. Perdón, nos faltó analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Nos faltó activar gráficos con pruebas de normalidad. Continuar y aceptar. Vamos a esperar los resultados, aquí los tenemos. Entonces nos damos cuenta de que de acuerdo con la prueba de Shapiro-Wilk entre los grupos, las distribuciones son normales porque la probabilidad o significación es mayor a 0.05. Entonces podemos encontrar las diferencias utilizando la prueba F de ANOVA. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Vamos a introducir la lista de dependientes, la variable dependiente en este caso es el CI y el factor es la clase social. De una buena vez le vamos a dar el post hoc, los estudios anteriores. Cuando los grupos son iguales, como en este caso, la prueba que más se utiliza es la prueba Tukey. Cuando los grupos no son iguales, la prueba que más se utiliza es la prueba de Sheff. En este caso vamos a utilizar la prueba de Tukey. Si no se asumen varianzas iguales, la prueba que se utiliza es la prueba de James Howard. Vamos a darle el nivel de significación 0.05. Le damos continuar y le damos aceptar. Vemos aquí en la prueba F de que el estadístico de F23.64 es significativo. Al ser significativo, nos vamos a las comparaciones múltiples. Observen cómo entre la clase alta y media, la significación por muy poco, pero no es significativa. Entre la clase alta y baja, sí existe una diferencia significativa y nos faltaría comparar entre la clase media y baja. También 0.003 es menor a 0.05. Las otras tres son las mismas comparaciones. Entonces podríamos decir entonces que existe una diferencia significativa. Las diferencias están entre la clase alta y baja y entre la clase media y baja, pero no hay diferencia entre la clase alta y media. Vamos a hacerlo ahora en Jamovi. Aquí está el CI y esta es la clase social alta, media y baja. Primero vamos a ver si las distribuciones son normales. Aquí en explorar descriptivos vamos a introducir las variables. Introducimos la variable entonces CI y la clase social en la parte de abajo. Vamos a pedirle que nos dé la prueba de Shapiro. Prueba de Shapiro-Wilk. Y entonces vamos a ver si sigue una distribución normal. Observen cómo todos los grupos, la clase alta, media y baja, la probabilidad es mayor a 0.05, por lo tanto siguen una distribución normal y podemos aplicar la F de ANOVA. Nos vamos entonces a ANOVA. Aquí en One Way ANOVA vamos a introducir la variable CI agrupada por clase social. Le vamos a pedir que nos dé los descriptivos. En post hoc, vamos a ir un poquito para abajo, que nos dé la prueba en la prueba Tukey, dónde están las diferencias.
Aquí está la prueba F, nos está diciendo el estadístico, los grados de libertad y la probabilidad, 0.001, lo cual quiere decir que es estadísticamente significativo. Hay diferencias entre la clase alta, media y baja. Observen en la clase alta, media y baja los CI. 125.4, 114.4 y 97. Y acá nos está diciendo que entre la clase alta y media, el p-valor, o sea, la significación, no es significativo por muy poco. Pero entre la clase alta y baja sí es significativo. Entre la clase media y baja sí existe una diferencia significativa. Y esta sería la forma de hacerlo en el software de Jamovi.